Hola, bienvenidos. Este es un episodio muy especial y se trata de un formato de mesa redonda en donde podremos escuchar e interpretar las opiniones de diversas personas, generando un conversar nutrido de aprendizajes, experiencias y reflexiones sobre el tema de la autogestión. Estoy muy contento de evolucionar junto con ustedes, buscando aportar valor desde una perspectiva integral. Hoy me acompaña Luis Fernando Ramírez, empresario de la industria de seguros, y Antonio Padilla, consultor y facilitador de temas organizacionales. El tema de nuestro conversar es retos y desafíos de las organizaciones en un entorno actual. Espero lo disfruten. Gracias por escuchar este conversar y ser parte de esta comunidad. Si quieres que más personas sigan aprendiendo, comparte este episodio en tus redes y califícanos con 5 estrellas. Inscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio que hoy es una mesa redonda de un conversar. Hoy nuestro formato ha cambiado y hoy tengo a dos grandes invitados, que uno es Toño Padilla y Luis Fernando Ramírez. La idea de este nuevo conversar es invitar a un empresario que, Luis, si te quieres presentar. Pues muchas gracias, Toño y Pancho por la invitación. Bueno, pues ¿quién soy yo? Soy Luis Fernando Ramírez. Me notarán ahí medio norteño. Soy culichi de nacimiento. Me vine a los 18 años a una aventura a estudiar a Guadalajara. Estudié finanzas en Guadalajara y bueno, por azares del destino dentro de la universidad me tocó iniciar mi carrera profesional dentro de una aseguradora. Ahí me tocaron hacer mis prácticas profesionales y gracias a esa aventura pues recorrí 10 años dentro de compañías de seguros como funcionario. Trabajé 2 años para una compañía, luego trabajé 8 años para otra compañía, donde mi última posición fue pues responsable regional de la zona centro-sur, que era prácticamente desde Sinaloa hasta Cancún, sin el DF, para todo el tema del desarrollo comercial. Gracias, Luis. Toño, ¿te gustas presentarte? Claro, Pancho, antes de que nada te agradezco el espacio. Gracias también a Luis por compartir y compartirnos su experiencia y sus retos y desafíos. Soy Toño Padilla, soy consultor de empresas, facilitador de procesos de cambio organizacional y de los últimos 4 años para acá enfocado en la autogestión, lo que se llama también las organizaciones TIL. Y pues un gusto coincidir ahora en este espacio, Pancho, contigo, a conversar. Bien, perfecto. Y me gustaría como entrar antes de una introducción de cómo llega Luis Fernando a esto y cómo le llamó la atención y el propósito de estar aquí, ¿no? Antes de entrar ya en materia para ver sus retos y desafíos que tiene como organización. Pero antes de eso nos gustaría conocer, pues ahora sí, ¿qué te movió y cómo llegaste Bueno, pues aquí? déjenme compartirles que yo conozco a Pancho, ¿no? Pancho y yo formamos parte de una organización que se llama Entrepreneur Organization, que es una organización a nivel mundial, donde la formamos parte emprendedores. Y en una cena donde me toca conocer a Pancho, salió el tema de cuáles habían sido los libros que más habían impactado en nuestras vidas. Y me llamó mucho la atención que Pancho nos platicó que había leído un libro que realmente le había permitido retirarse a la edad de sus sueños y le había permitido que su empresa funcionara sin él. Y la verdad es que, pues yo no sé si es un tema de conexiones, pero yo estoy viviendo ahorita un tema muy similar a ese desafío que Pancho pues vivió hace unos años. Y le dije, oye Pancho, a ver, ¿no? Pues platícame cuál es ese libro. Y ya, pues fue el libro de Reinventando las Organizaciones de Frederick y pues lo compré al siguiente día y me lo aventé el siguiente fin de semana. Y bueno, pues ese libro me ha venido a retumbar muchas cosas que he estado viviendo en el día a día. Me he podido dar cuenta que aplicando el tema de la autogestión,
puedo simplificar muchas tareas que hoy estamos viviendo en el día de hoy. Y ahí nació, ¿no? Nació ese interés de escarbarle, de preguntar, de pedirle a Pancho, ¿no? Varios cafés en el camino para decirle, oye, Pancho, ¿y tú cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Porque son de las cosas que estoy viviendo, que seguramente vamos a platicar el día de hoy, cómo ¿no? Los principales retos y desafíos de cualquier empresario, pues desde el punto de vista de autogestión, se pudieran solucionar. Y bueno, pues esa es la intención del día de hoy, aprender de ustedes que llevan un caminar mucho más profundo en el tema, encontrar si esa metodología la puedo implementar hoy dentro de mi empresa, ¿no? Y eso es un poquito, de ahí nació esa curiosidad del tema de la autogestión. Bien, Luis, y qué bueno que nos compartes eso porque nos pones en contexto de tu organización, a qué te dedicas y sobre todo de tu conexión. Ahora bien, en los retos y desafíos que tienes actualmente, como todos tenemos, yo hoy tuve junta de consejo y también tengo de retos y desafíos, nunca desaparecen, ¿verdad? Siendo autogestionadas o no. En este caso tuyos, ¿a cuáles son tus retos y desafíos? Y antes de eso, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es el nivel de jerarquía que tiene tu organización hoy? ¿Cuántos niveles tienes? O sea, si está el director, el gerente, el subgerente, como también para que nos des el contexto de tu organigrama, si es un poco horizontal o no, porque eso también nos permite a mí y a Toño de cómo estás también dentro de tu estructura también jerárquica. A ver, les platico, en este caminar del tema de querer escalar la empresa, gracias a la organización que les platiqué, tuve un compañero que nos compartió la experiencia de cómo vendió su empresa, ¿sale? Y cómo había llegado una empresa mucho más grande a comprarla, y él nos pudo compartir durante todo un año los avances que él había tenido. Y yo el año pasado contraté a un grupo, ¿no? Un grupo de profesionales en el tema de estrategia comercial para que me ayudaran a armar la estrategia para escalar la empresa, ¿no? A nivel nacional. Y dentro de las conclusiones que llegaron estos asesores, me dijeron que en mi industria, la industria aseguradora, la mejor manera de poder escalar una empresa, o en la historia, las empresas que las han podido escalar, que hoy son los más grandes de la industria, han sido a través de fusiones y adquisiciones, que era la manera más rápida en la que podía tener presencia yo a nivel nacional. Entonces, una vez que eso me dijeron los asesores, pues ya me dejaron con la espinita, ¿no? Y por azares del destino se presenta la oportunidad de fusionarme con una empresa de México que tiene presencia tanto en México como en Querétaro. Y les puedo compartir que el año pasado tomamos la decisión de fusionarnos con ellos. Esta nueva empresa se llama Empréndete, y lo que buscamos hoy principalmente pues es escalarla a nivel nacional y empezar a abrir oficinas regionales. Entonces hoy Empréndete la formamos 4 socios, ¿no? Y de esos 4 socios operamos 3 socios, ¿no? Uno es el director de operaciones, otro es el director comercial, otro es el director financiero, y el otro socio no está dentro de la operación, ¿no? Entonces, cada uno de los socios tenemos pues un área, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso soy el director financiero y el director de administración, y dentro de mi equipo tengo 2 jerarquías. Tengo un gerente, y el gerente tiene a un ejecutivo para cada una de las áreas. Entonces, la verdad es que mi empresa es muy plana. Somos un staff de 15 personas que le damos servicio a 230 asesores, que es el equipo que hoy tenemos en Empréndete, distribuidos en las 3 plazas: México, Querétaro y Guadalajara. Wow, es buenísimo, una organización, yo diría, bastante horizontal, muy simplificada, y sobre todo por lo que dan al staff
lo que tienen, lo veo espectacular. Yo diría que buenísimo. Entonces eso nos pone también en contexto a la audiencia y a nosotros para saber que pues ya tienes ahí un trabajo y eso. Y ahora bien, pasándonos a los retos y desafíos. ¿Cuáles son los que tienes y poder conversar desde esta mirada autogestionada, TIL, colaborativa, de cocreación? Pues ahora sí que serían este café virtual, ¿no? Como les decía hace un momento antes de entrar, como para pues ponernos entonces, pues ya quisiera yo escucharte como ¿dónde estás? ¿Dónde está como Mira, lo que te organización? podrá compartir, Toño y Pancho hoy, estamos en la etapa que el principal desafío que tenemos hoy es tener al talento correcto, ¿no? Hoy, en este tema de la fusión, hemos diseñado una estructura, ¿no? La estructura que nosotros creemos que nos puede llevar al crecimiento que estamos esperando. Y hoy estamos en esa etapa donde pues estamos buscando esas cabezas, ¿no? Esas cabezas por cada una de las áreas, porque una de las intenciones con la que compartimos la estrategia, nuestros socios y nosotros, te hablo de nosotros porque mi esposa y yo somos parte de la empresa y somos socios, ¿no? Entonces, nosotros nos fusionamos con otra pareja que también están dentro del ramo. Entonces, a la hora que decíamos, oye, desde que yo estaba en la maestría y vimos todo el tema de empresas familiares y las problemáticas que había en empresas familiares y veíamos pues los riesgos que tiene una empresa familiar de fracturar la armonía familiar, fue una de las tareas que yo compré. Yo dije, oye, por ninguna situación yo quisiera fracturar lo más valioso que tengo, que es la familia, ¿no? Entonces, cuando yo le compartía al que hoy es mi socio, Chava y Abril, que una de las intenciones que yo tenía es dejar de operar, ¿no? Y que mi esposa y yo fungiéramos como parte del consejo de administración y que pudiéramos profesionalizar la empresa con la intención de salir al mercado e invitar más socios que se integren pues a nivel nacional, pues ahí fue donde coincidimos, ¿no? Fue como coincidimos y dijeron, oye, nosotros también estamos en esa etapa que queremos que la empresa funcione sin nosotros. ¿Y qué te parece si unimos fuerza? Y ahí fue donde hicimos la conexión y vimos que estábamos muy alineados en el tema de la estrategia. Y hoy, pues el principal desafío es tener a las personas correctas. Yo te diría, hoy actualmente estamos en la etapa donde cada uno de los socios que hoy operamos estamos buscando nuestro reemplazo, porque nos pusimos una meta de que en 10 años prácticamente ninguno de los socios pudiera operar dentro de la empresa. Y dividimos ¿no? Pues este sueño en 3 etapas, ¿no? En una primera etapa, pues yo estoy tomando la dirección general por 4 años. La intención es que en la segunda etapa mi socio tome la dirección general y yo salga de la operación y me vaya a la presidencia del consejo y le empiece a dar estructuras desde el consejo de administración. Y en otros 4 años mi socio salga y nada más se meta al consejo y prácticamente ya nadie de los socios pudiera operar dentro de la empresa y todos estaríamos dentro del consejo ayudándole a un director general externo que prácticamente pues lleve la empresa a ese sueño que nos pusimos de impactar 100,000 vidas a nivel nacional, ¿no? Poder ayudar 100,000 familias a proteger, ¿no? Lo más valioso que es la familia y ayudarlos a cuidar y crecer el patrimonio, ¿no? Entonces, ese es el sueño que hoy tenemos en Emprendete, donde estamos buscando gente que se suba al barco a ayudarnos ¿no? A ayudar a más personas en esta industria. Wow, creo que es un proyecto bastante interesante y sobre todo ambicioso, que como siempre todo se puede dar y sobre todo en una etapa de 10 años a mí se me hace una década muy sana, muy buena para hacer toda una transición
Y creo que aquí, Toño, tú que, pues no, ninguna recomendación, más diría, desde el punto de vista autogestionado, TIL, ¿cuál sería tu mirada para abrir espacio con Luis y poder iniciar? Porque te tenemos muy callados, así que el café se está enfriando. No, pues te felicito, Luis Fernando, por este gran proyecto que tienen. Es un gran reto hacerlo desde la familia, con tu esposa y luego con amigos. Y es una delicia eso. Yo creo que se disfruta mucho los proyectos cuando se hacen con las personas adecuadas. Eso, primero felicitarte segundo esto que decía Pancho, pues más que consejos o recetas, es compartir experiencias y invitarte a plantear algunas cosas. Primero, pues tienes un buen enfoque. Creo que acercarte a este espacio donde encontraste el libro de Frédéric Laloux, que también a mí me marcó en la forma en que yo daba consultoría, un antes y un después. Eh, Acercarte a ese espacio, conocer el libro, conectar con Pancho y con lo que nos transmite Frédéric Laloux en su libro, su experiencia. Creo que vas dando pasos muy enfocados en la dirección que a mí me parece correcta. Y primero yo te preguntaría, o los invitaría a ti y a tus socios a que se pregunten por qué. O sea, tienes muy claro que quieres buscar talento, quieren provocar que las personas adecuadas se acerquen y quieren desarrollar a esas personas para que se queden en la empresa, en su organización. Y los invitaría a que se preguntaran por qué. O sea, ¿cuál es la razón de fondo? ¿Cuál es el propósito? Comentas impactar 100,000 vidas, impactarlas positivamente, transformar sus vidas, la vida de sus familias. Este puede ser un propósito en potencia, pero no sé si lo tengan claro que ese es un propósito organizacional. Primero eso. Luego también, a partir del propósito, lo que yo he visto y lo que yo invito a los empresarios es que a partir del propósito empiecen a desenvolver una serie de principios, valores y acuerdos que luego se transformen en una cultura organizacional. Lo que atrae a las personas, lo que atrae el talento, es la cultura de una organización. Y una cultura fuerte que se transmite con claridad y que esta cultura se sustenta en un propósito organizacional. Esto es lo que hace que las personas no solamente se acerquen a una empresa a ver qué les ofrece. Se acercan las personas a la empresa con ganas de contribuir, con ganas de ser parte de un proyecto, más allá de su proyecto personal, de un proyecto grande, ambicioso, que tiene un propósito trascendente. Entonces es el propósito, la cultura, o sea, preguntarse, volviendo al propósito, preguntarse por qué queremos hacer esto, qué es lo que nos mueve, y no quedarse en las primeras respuestas, porque inmediatamente surgen pam, 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 dos, tres cuestiones. Como tener la calma y volverse a preguntar una o dos veces, a los 15 días volverse a preguntar, a ver, esto es lo que nos mueve en verdad. Y esa conexión, ese silencio, ese proceso, tiene que haber un proceso de interiorización para descubrir qué es lo que me mueve también en mi propósito de vida, el sentido de la existencia que le quiero dar a mi vida, y luego eso se conecta y se potencializa en el propósito organizacional. Entonces hay una alineación y un fortalecimiento entre el propósito de vida del dueño, su visión,
su visión de negocio, su visión de organización y su propósito organizacional. Y de aquí surge una cultura organizacional poderosa que atrae y retiene a las personas. Eso sería así como unas tips o experiencias que yo procuro llevar a cabo en un tiempo de diálogo, en espacios abiertos de conversaciones profundas, sinceras con los dueños y con los socios de las empresas. Sí, Luis, ¿quieres A comentar ver, algo? digo, si algo tenemos claro en la empresa hoy, Toño y Pancho, es que el propósito es ayudar, ¿no? Es cómo podemos construir una empresa que pueda ser sustentable en el tiempo, que a pesar de que los socios no estén, la gente que forma parte de la empresa le pueda dar continuidad en el tiempo, ¿no? Ese es un poquito el propósito y el para qué estamos, ¿no?, construyendo esta plataforma que pueda ser sustentable en el tiempo. Hoy por hoy, como tú lo acabas de decir, pues gran parte del reto es alinear a toda la gente a ese propósito, ¿no? Y que la gente que forme parte, ¿no?, de la familia Empréndete, pues compre, ¿no? Compre ese sueño, ¿no? Que hoy hemos definido inicialmente 100,000 vidas. Y te puedo decir que es uno de los retos principales que más tengo, ¿no? No aprovecho yo todos los foros. De hecho, la semana pasada tuvimos nuestro evento de arranque el año, el tema del kickoff, y gran parte de la agenda, ¿no? De la agenda que tuvimos en el evento fue esa visión por alcanzar, ¿no? Esa visión, ese propósito, la cultura. Yo creo que la cultura se hace con el tema de los valores, ¿no? Para que todo el mundo sepa, la gente que se integra aquí, qué es lo que se va a vivir y qué es lo que va a encontrar dentro, ¿no? Dentro de esta empresa. Entonces, sí, como tú dices, pues yo creo que es el principal reto de cualquier empresario, de cualquier director general, poder alinear a toda la organización pues a esa visión y a esa cultura que buscamos vivirla, ¿no? Todos los días. Bien, fíjate que Luis, desde mi experiencia, y cuando habla Antonio del propósito, tiene la finalidad como más allá de la sustentabilidad, más allá de la intención de los socios. Es decir, en el caso de nosotros es mejorar la alimentación y la salud. Ese es nuestro propósito de la organización. Y creamos una cultura basada en un tema de transparencia, de honestidad, de crear riqueza y compartirla, donde los pilares son una cultura consciente, un liderazgo consciente, una finanzas conscientes. Es decir, creamos un ecosistema que nos alineó a los socios de que lo que hacíamos era por convicción. No era un tema de dinero. Entonces, cuando Antonio comenta de que hay que crear ese propósito, va más allá que si es un tema de dinero. Es como la intención, como un rayo láser que va a llevar más allá de qué es lo que mueve a la organización para generar esa cultura y poder retener al talento. Entonces, no es más que, para mí mi mirada es el propósito superior de la organización y no de los socios. Y yo en lo personal tengo mi propósito de vida y está alineado al de mi organización. Pero ahí es como llegar. Entonces tú puedes decir, oye, pero entonces ¿cómo hago yo el propósito, no? ¿Cómo llego yo al propósito? Y el propósito no es la visión. La visión seguramente que la tienen muy clara, pero al final ese propósito es de empresa, ¿no? Que todo el mundo no lo sabemos, todo el mundo lo vivimos y realmente está con esa coherencia y esa congruencia de que realmente la organización
va a tener un enfoque hacia eso, ¿no? No sé, decían, Toño, a eso te refieres. Sí, hay que distinguir el propósito trascendente de la organización de la visión de futuro. Entonces, el propósito va mucho más allá de crear una organización, de hacerla sustentable. de- Hay que conectar fibras profundas, hay que hacer un proceso de reflexión y discernimiento, hay que observar el entorno, hay que conocer y conectar con las personas que ya están integrando la organización, porque el propósito se describe, ahí está, o sea, la organización ya tiene un propósito. Hay que hacer silencio, hacer pausas, conectar y hacer un proceso para descubrirlo y describirlo. Y este propósito evoluciona porque el entorno cambia, las personas se desarrollan. Un elemento importante para los socios, directores, empresarios, es la formación permanente, la formación humana, y esto hace que ellos crezcan. Y entonces su propósito se actualiza y el propósito de la organización con él. Entonces el proceso para conectar con el propósito, descubrir el propósito organizacional y luego describir ese propósito organizacional es un proceso que lleva muchas pausas, muchas preguntas, es un proceso de interiorización y de conexión con uno mismo, con el entorno y con la organización como un ente viviente. Entonces es muy interesante. Bueno, yo les comparto, mi propósito de vida es crecer y hacer que todos crezcan. Mi propósito profesional es transformar evolutivamente las organizaciones a través de mis servicios con estos principios también de autogestión, de libertad, de plenitud, de colaboración. Pero el propósito personal se alinea al propósito profesional de las personas y luego hay una búsqueda del propósito organizacional, una búsqueda, digamos, colectiva que inicia, la mayoría de las empresas son jerárquicas, inicia desde la cabeza, pero no se queda ahí en la cabeza. Pues sí, la verdad es que pues es un tema muy, muy profundo, ¿no? Es un tema muy profundo porque cada vez que tenemos esas sesiones y cada vez que alguien nos cuestiona, pues ese propósito y ese sueño que ponemos y esa visión, siempre quedamos en reflexión, ¿no? Y cada vez la vamos puliendo y puliendo y cada vez nos va encantando más porque la vamos viviendo, ¿va? Y sobre todo que a la hora que le explicamos, pues cada quien le empieza a entender distinta a lo de los socios y ahí está el reto, ¿no? El reto de que todo mundo con manzanas la pueda entender, en la razón de ser del por qué existe la empresa y el para qué, ¿no? Entonces sí es algo, la verdad es que muy rico, como dices, el proceso de construir la cultura organizacional, pues es, ¿no? Es constante, ¿no? Diario, diario, diario tratamos de irla viviendo y sobre todo, pues la gente, como dice, ¿no? La gente aprende lo que ve, no lo que les dices y ahí está el reto. Y yo haría un complemento que seguramente los socios, los dueños de la propiedad que son ustedes, Luis, están alineados, saben qué es lo que quieren, están organizados, como que se respetan los roles y eso. Eso no es el tema. El tema al final, para mí, es bien importante, es qué dicen la propiedad, qué dicen los dueños y qué dicen los colaboradores actualmente. Para mí son dos hojas en blanco. Para mí es una cosa, dicen los dueños, yo lo que haría es esa hoja en blanco de los dueños, pero también escucharía
la hoja en blanco de los colaboradores. Es decir, ¿por qué están ahí? ¿Qué les gusta de la organización? ¿Dónde se ven en un año? ¿Y qué les gustaría mejorar? En ese tema, yo diría como un autodiagnóstico, que al final hay un tema del colaborador que no te quiere decir cuando dice las cosas que hay que mejorar. Y las cosas que hay que mejorar van a salir patrones que van a poder identificar para decir dónde están ahorita. A lo mejor ya lo hicieron. Y seguramente que los socios yo los veo muy alineados para que también de ahí surja qué es lo que están, ¿verdad? Es decir, hacia dónde queremos ir es hacer una empresa autogestionada o no, o hacerla híbrida. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque hay muchas formas de poder llegar al resultado que ustedes están buscando, el sueño de dejar la operación. Está bien, pero hay muchas formas. Y ver de qué mirada es la que ustedes se adapta a esa organización. Yo tuve un episodio con Lucy, episodio 85, que se lo recomiendo. Ellos crearon una organización de seguros, es inglesa, tiene poco, 2 años, es un episodio buenísimo y creo que encaja muy bien porque todo es autogestionado. Entonces, partiendo de ahí, si la mirada de ustedes es autogestionada, ¿cómo sería operar autogestionadamente? Yo me preguntaría, Luis, ¿cómo sería hoy tu organización que realmente se autogestione? Que ustedes tengan un rol, una responsabilidad, hasta donde lleguen, pero la empresa no opera ahorita sin ustedes. Ahorita opera con ustedes, pero pasaría a ese decir, hoy es así, hoy la vamos a hacer un espejo para transformarla autogestionadamente. ¿Cómo sería, verdad? Y ahí abro el espacio. Fíjate que nos pasó algo muy curioso. A la hora que hicimos el proceso de la fusión, contratamos un consultor que nos acompañara durante los primeros 12 meses dentro de la fusión, y una de las tareas que nos dijo que en la primera etapa, que prácticamente fue el año pasado, nos dijo, lo único que les voy a pedir es que observen. No pueden hacer ningún cambio a cómo las dos empresas están trabajando, y lo único que les pido es compartir mejores prácticas y busquen la implementación y busquen cómo pudiera ser. Algo que ocurrió, y a la hora que yo había leído el libro de Reinventando las Organizaciones, es que todas las decisiones empezaron a tomar consensadas. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un chat de socios y tenemos una junta semanal, los socios, donde en esa junta semanal, que son los lunes a las 12, tomamos todas las decisiones de manera consensada. Y pasó algo muy curioso porque hicimos una carta magna, todo el tema del protocolo, donde se definieron los roles. Y bueno, y en esta primera etapa, como les platiqué, me quedo como director general y me quedo como presidente del consejo. Pero yo les decía la última sesión que tuvimos, le dije, la neta, ser director general ahorita a no serlo es la misma, porque todas las decisiones las tomamos juntos, ¿no? Y después de haber leído el libro, pues hoy creo que sin querer hemos implementado algunas cosas de autogestión sin darnos cuenta, ¿no? Y hoy yo trato de no tomar ese rol de el director general, porque pues me está gustando que las decisiones sean consensadas, y hoy el reto es que no nomás sean los socios, sino que a la hora de la toma de las decisiones podamos involucrar a los gerentes de área, y al mismo tiempo los gerentes de área pues puedan involucrar a sus equipos, ¿no? Entonces, porque creo que si esto le podemos dar continuidad, pues no va a ser necesario tener un director general externo, sino va a ser necesario tener una metodología de toma de decisión consensada con coordinadores, como lo platica el libro, y eso va a ayudar muchísimo a que sea mucho más fácil, porque la chamba de nosotros es que la empresa sea lo más ágil posible
y que el director o la toma de decisiones no sea un cuello de botella, ¿no? Y eso es un poquito lo que queremos empujar, que la empresa sea muy ágil y que las tomas de decisiones la tomen los involucrados y a los que les impacta la decisión. Y eso es lo que estamos tratando de hacer sin el nombre de autogestión, pero es a la hora que haces la relación, pues le podremos decir que todo el tema de los presupuestos, todo el tema de la nueva apertura de oficinas, todo el tema de pues las decisiones importantes que se toman en el año, ¿no? De temas de, pues prácticamente estructuras, presupuestos, crecimientos, pues la estamos tomando todos, ¿no? No la está tomando una sola persona, aunque algo que pasa muy curioso es que el mundo quiere saber quién es el director general y quiere saber quién es el director de área y quiere saber quién se supone que manda, ¿no? Y todo el mundo nos dice, oye, pues mándame el organigrama y quiero saber quién es el organigrama y con quién me puedo dirigir, aunque estamos buscando que al final la decisión la tome el que realmente opera, ¿no? Y el que conoce y domina prácticamente el tema. Y ahí es donde estamos, ¿no? En estos momentos. Ya, y bien, y lo tienes bien claro, y yo ahí te recomendaría es, hacia afuera hay una figura, al interior no hay. Y eso funciona porque la gente comercialmente quiere ver. O sea, en el caso de nosotros, que mi hija es la que coordinadora general, hacia afuera dice yo soy el CEO, pero dentro del interior es una coordinadora. Pero la gente quiere saber eso, entonces ella así responde. Ah, pero yo no tomo la decisión, dice. Pero bueno, así es como nosotros lo manejamos, nos funciona. Y porque hay que cumplir con la sociedad, ¿no? Pero y si no, también no nos importaría, ¿no? Inclusive en el caso de nosotros ni tarjeta tenemos ya, ¿no? Pero bueno, en esa parte yo pues te diría que de esa mirada, y creo que bien, seguramente que tienen buenas prácticas porque ya lo hacen y alineados a esto, entonces yo creo que el desafío de ustedes es cómo le hacen para que entonces baje esto al grupo de la estructura, ¿no? Porque los socios están súper alineados y son súper eficientes y ahí no es el tema. Entonces es cómo comparten eso de esas 15 personas para que entonces decir qué cosas ellos deben de tomar decisiones y operar ya cuando ustedes sueltan el balón. Toño, no sé si quieres hacer algún comentario para completar. Sí, me hace mucho sentido esto que comentas, Luis, porque en realidad las empresas evolucionan cuando se simplifican las cosas, los procesos, las relaciones. Vivimos una etapa de muchos años en que parecía que el objetivo era hacerlo más burocrático, hacerlo más complejo, poner más procesos, más normativas, más reglamentos, más políticas, y eso terminó perdiendo a las personas en el contexto humano de la empresa. Y tenemos que regresar a nosotros mismos y ayudar a que las empresas se humanicen. Es un proceso de simplificación. O sea, hacerlo ágil significa eso, simplificarlo. Eliminar burocracias, eliminar esos cuellos de botella que significan las jefaturas, o sea, una estructura organizacional jerárquica con muchos niveles es terriblemente burocrática y deshumanizadora y lenta. Son estructuras muy obesas. Y esto que comentas, que estuvieron un año en un proceso de observar sin intervenir directamente y que las cosas sucedieron y empezaron a agarrar cauces, yo diría cauces naturales, porque las personas, la mayoría de las personas sabemos qué hacer. Y Pancho en sus podcasts, varias personas le han dicho, somos autogestionados por naturaleza. Entonces el proceso de autogestión es el proceso de conexión entre las personas, primero con uno mismo,
para simplificar y hacer más efectiva y más plena nuestras relaciones laborales. Entonces eso ustedes parece que lo tienen claro en la práctica cotidiana. O sea, no se necesita, no tienes que definir un propósito, no tienes que definir una cultura, tienes que simplificar las cosas y percibir y dejar que emerja la cultura, dejar que emerja el propósito, y poco a poco se va haciendo consciente. Cuando simplificamos, tomamos más conciencia, reconectamos, nos conectamos con nosotros mismos y reconectamos con las personas, y entonces sí empezamos a vivir la autogestión, que es el estado, para mí es el estado natural de las organizaciones, que se perdió a partir de la revolución industrial. Vinimos haciéndonos más complejos y hoy tenemos que descomplejizarnos. Entonces creo que ustedes van en ese proceso y ahí está, o sea, el camino. No tienen que pensar todos igual, cada quien desde su forma de ser distinta contribuye, colabora, participa, aporta, toma decisiones. Me encanta esto que dices, Luis, que la decisión la toma el que está más cerca, y eso agiliza, y eso crea ambientes más sanos, de relaciones menos conflictivas. Entonces yo creo que, como dices, ya están viviendo algunos elementos de la autogestión y van agarrando su color propio como organización. Y también en los podcasts de Pancho lo dicen todos, cada quien tiene su camino como persona, como equipo y como organización hacia la plenitud. Bien, Toño. Luis, ¿qué te gustaría como aterrizar y que realmente digamos, bueno, entonces, ¿cómo es que le debo de hacer, no? ¿En el talento o en la estructura? Porque yo te diría, ¿qué es lo que realmente, si soltaras un proceso que no ponga en riesgo la organización y que sea el más tedioso, y ponerlo a prueba piloto, ¿no? ¿Qué deberías de hacer? ¿En dónde? Ya sea en el talento o que la misma gente traiga talento, porque son los que van a trabajar. Para mí traer talento, si fuera el caso, como lo mencionaste, pues los equipos de nosotros, las personas traen el talento. Se definen los roles, se definen las cosas y ellos eligen quién se queda y quién se va. Pero cuando me han pedido apoyo de traer talento, pues yo he intervenido una vez nomás, en 2 años. Entonces, acá, si el reto desafío es traer talento, los mejores para traer talento son las personas que colaboran en nuestra organización, y uno puede ser parte para hacer ese comité. Pero sí, no sé cómo lo hagan, pero si eso es lo que fuera, como para ir aterrizando cosas que realmente te contribuyan a decir desde esa mirada, pues cómo sería, ¿verdad? O qué necesitas de nosotros para que realmente te lleves pues los cómo, ¿verdad? Digo, me queda duda que la mejor forma de crecer es, nosotros le llamamos a ese esquema referido, ¿no? Referido de asesores, que un asesor actual recomiende a otro, ¿no? A otro asesor a poder independizarse dentro del sector de seguros con nosotros, ¿no? Y en la industria es la fuente de reclutamiento más exitosa que hay, el referido de asesor. Hoy estamos en esa etapa de hecho, en el evento que tuvimos la semana pasada, les presentamos como el alcance que pudo tener el staff para atraer talento en el 2022, y se las regresamos un poquito. Le dijimos, oigan, si ustedes nos ayudan a que este indicador sea de todos, ¿no? Pues en vez de tener 4 o 5 personas que son los que estamos hoy con el rol de atraer talento, imagínate si 200 brazos nos ponemos a atraer talento, pues el músculo se multiplica, ¿no? Y eso fue, yo te diría, eso fue el corazón del
del evento de la semana pasada salimos con un hashtag de Todos Somos Empréndete, independientemente del rol que cada uno jugamos, pues al final todos empujamos hacia ese mismo propósito y ese mismo sueño, y aunque cada uno de nosotros tenga un expertise, que es el rol que hoy estamos tomando en la compañía, pues al final lo que queremos es que lo hagamos entre todos, porque es más fácil y sobre todo es más divertido. Y al día de hoy, pues está muy dividido todavía todo el tema de las áreas, ¿no? El área comercial, el área de operación, el área de financiera y administración. Entonces, uno de los principales retos hoy que nos pusimos es empezar a hacer pues esos comités, ¿no? Esos comités para que las decisiones no nomás las tomen los de siempre, sino que también tengamos opiniones desde otro punto de vista que le pudieran generar valor. Y yo creo que ese va a ser, pues, de los principales retos que vamos a tener este año, el tema de construir comités y de que toda la organización esté alineada hacia el propósito y hacia los indicadores que nos planteamos para este 2023, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto de, de realmente hacer que las cosas sucedan de esa forma. Bien. Toño, ¿quieres comentar algo? Sí, me acordé estos días pasados comentando con un consultor. Él me decía que en una empresa comentaron que quitaron a los agentes de venta. Y decían, nunca habíamos vendido tanto como cuando quitamos a los agentes de venta. Y me hace recordar también algunas experiencias de recursos humanos. He acompañado a un par de empresas que terminan quitando esa área de recursos humanos, que sería el área a la que le tocaría atraer el talento. Y terminan quitando esa área porque sus funciones, sus actividades pasan a los equipos. Entonces, ¿quién se encarga de atraer el talento? El equipo, porque el equipo sabe qué perfil necesita y el equipo hace las entrevistas y hace la búsqueda bueno. Entonces, cuando una empresa concentra un tema, como que la psicología organizacional deja ese tema a esa persona o a ese equipo o a ese departamento y se desentiende toda la organización. Entonces creo que esta experiencia que nos compartes, Luis, del arranque del año que tuvieron y de quedarse con ese hashtag de que todos vamos a buscar el talento porque todos somos esta empresa y queremos que se sumen más personas a este proyecto compartido. Y creo que eso nos habla de esa apertura y de esa transversalidad que tiene que haber en muchos temas. El paso de una empresa naranja o jerárquica a una empresa más horizontal y autogestionada va en este sentido. O sea, los equipos de trabajo ya no concentran todos los temas, sino empieza a haber una transversalidad en ellos. Y esto se enriquece. Sí, lo que me llama mucho la atención después de leer el libro, y es algo que todavía me hace mucho ruido, es no trabajar con un presupuesto, ¿no? O no tener un plan de ventas, porque al final nosotros somos un equipo comercial y cada uno de los vendedores tiene una meta que cumplir, y al final como nosotros representamos a una compañía, pues esa compañía nos pide resultados y nos pide crecer el 20% de lo que hicimos el año pasado. Entonces, pues nosotros tenemos que bajar en cascada esa meta, pues al equipo. Entonces, cuando yo leo el libro, dice, oye, pues no hay presupuestos, no hay... Eso sí es algo que digo, alguien me lo tiene que platicar con peras y manzanas porque no he podido entenderlo
cómo llevarlo a cabo y trabajar sin un rumbo que me ayude a saber cómo voy, ¿no? Para tener el termómetro y ese KPI, pues yo el KPI pues todas las semanas, todos los lunes, yo le llamo el Team Day, todos es rendición de cuentas, ¿no? Y después de haber leído el libro y veo que no hay rendición de cuentas, sí es algo que sinceramente me cuesta mucho trabajo y quisiera que me platicaran un poquito desde su lado de autogestión cómo le hacen, porque ahora sí no, es algo que no me imagino A ver, que lo pueda hacer sin esos indicadores. sí, yo creo que el tablero de control siempre debe existir. O sea, para mí está claro. Es como un juego de fútbol. Siempre debe haber, y eso que hacen no debe desaparecer. O sea, todos deben de saber cómo va y de manera sistematizada, pues mejor. Eso creo que no debe desaparecer. Ahora, yo he visto muy pocas empresas que trabajen sin presupuesto. Es más, te puedo decir que yo conozco. No llega ni a 5. Pero es cuando tú tienes la madurez de la parte financiera de lo que le corresponde a la empresa. Cuando tú tienes y dices, la empresa, estos son mis gastos fijos, esto es mi gasto directo, indirecto, y esto yo como colaborador, en el caso de la compañía de seguros que te hablo, que es inglesa, ellos no tienen meta, pero le dicen a las personas, tú, si quieres no vendas, ¿no? Pero tienes que rendir cuentas porque tú vales esto, tú cuestas esto. Al final, si lo que tú quieres generar de aquí para acá, le dicen se los convierten en socios. Cuando tú llegas a esto, de aquí para allá te comparto. Entonces, haces una colaboración en conjunta y ese episodio que tiene que ver con tu industria, pues así es como lo comparten. Y entonces hoy dice el que está en ventas, dice, oye, pues esto es lo que mi punto de equilibrio, de aquí para adelante me van a compartir. Es todo transparente, así lo manejan ellos. Y yo creo que para eso hay que llegar a una de esas. ¿Cómo les va a ellos? Financieramente, que bien, a mí no me consta, pero también le pregunté a Lucy en su momento, oye, ¿qué pasa con los que están haciendo, pues, no venden? Ah, ahí donde está el conflicto, dice. Porque al final tenemos que rendir cuentas y tú debes de hacer, dices, oye, pues vale esto es lo que tengo que vender, porque ellos les dan un plazo a los vendedores de cierto tiempo y de ahí le dicen, oye, pues de aquí para adelante, pues tienes que demostrar que puedes dar de cuenta que todo es inversión, no sé, 6 meses, 3 meses, pero al final ese conjunto de cómo llegar al presupuesto y cómo hacerlo, para mí es un tema de madurez y tener esa claridad de lo que ocupa la propiedad de los accionistas. Si ustedes quieren el 40% de la rentabilidad, si ustedes dicen de ahí lo que, es un decir, lo vamos a compartir, este es el fijo de cada vendedor y de ahí te comparto todo o te comparto la mitad. Me tocaba un caso de un empresario de España, Luis Gómez, episodio como 90, no recuerdo exactamente. Dice, oye, la propiedad elige el 30%, lo que se genere de diferencia, si es el 5%, 2.5 lo divide a los colaboradores y el otro 2.5 es para la empresa. Eso nadie lo retira. Pero al final, llegar a eso, yo creo que es un tema financiero. Tú eres muy bueno para eso, pero al final no es que voy a trabajar sin presupuesto. Yo creo que debe de haber, esa es mi mirada. Para llegar a eso necesitas un nivel de compromiso y de madurez muy profundo, que yo creo que en los 10 años lo van a lograr, seguramente. Pero ahorita yo creo que la empresa requiere otras cosas como el reto que tiene. Ese es lo que yo pienso
hablando de ese tema. Las personas van a crecer en la medida que ustedes compartan la cosecha de las utilidades de una manera transparente y exponencial. Obviamente que con una cultura, ¿no? Porque si no, pues si no hay orden, hacer autogestión debe de ser claro y preciso, donde las cosas realmente se coordinen todos, ¿no? Como un danzar, ¿no? Y no es. Pero yo no recomendaría, y no me atrevo, pues a decir, trabajen sin presupuesto. No. Yo sí recomendaría mantén tu margen, crea eso, compártelo, pero trabajemos sobre algo que nos lleve ahí todos juntos. Eso para mí hace la diferencia desde esta mirada. Toño. Sí, y esto que planteas, Luis, da la oportunidad de como clarificar, profundizar en algo que sucede con mucha frecuencia cuando hablamos de autogestión, porque las personas cuando están empezando a conocer, a abrirse a este tema, les surgen muchas dudas. A ver, entonces ya no va a haber procesos, ya no va a haber planeación, ya no va a haber estructura, ya no va a haber reglas, ya no va a haber KPIs, ya no va a haber presupuestos. Entonces la autogestión, para llegar a la autogestión es un proceso de desarrollo organizacional evolutivo y se recorren etapas, y estas etapas van marcadas por el proceso de madurez, desde luego de los dueños y de su equipo cercano y de toda la compañía. Pero hay un proceso. Aquí el punto no es más que si hay o no hay reglas, procesos, presupuestos, planeación, KPIs, es de dónde vienen. Eso es lo que marca la diferencia. O sea, de dónde viene esta regla, de dónde viene este acuerdo, de dónde viene esta política, de dónde viene este proceso, de dónde viene este KPI. De arriba, de una mente que concentra todo el poder, o viene de un acuerdo, de una mirada más horizontal. Entonces es de dónde vienen y para qué. O sea, ¿para qué ponemos un KPI en porcentaje del 20? O sea, ¿cuáles son las razones que sustentan este número y para qué? Hay personas que cuando les das un número se limitan, y si no les das un número, alguien en uno de tus podcasts, Pancho, dijo, ya no estamos poniendo un incremento de ventas, y resulta que como que liberamos a la empresa comercialmente y estamos vendiendo por encima de lo que pudiéramos estimar. Entonces tiene que haber reglas, tiene que haber planeación, procesos, presupuestos, indicadores, pero ¿de dónde vienen y para qué? Estas preguntas nos llevan a conversar, y estas conversaciones transparentes, honestas, hacen que la organización, las personas maduren y puedan comprometerse a otros niveles de conciencia. Entonces, Pancho dice muy bien, depende de la madurez. A lo mejor ahorita, y me pasó con mis hijos, posiblemente también a ustedes les pasó con los suyos, cuando aprendieron a andar en bicicleta, las bicicletas tenían llantitas, y cuando yo les dije, les vamos a quitar las llantitas, no querían, decían, no se imaginaban que pudieran recorrer 2-3 metros sin caerse, y al principio recorrían esos metros y se caían, pero después de una hora, de un día, una semana, eso que pensaban que no podía suceder, sucedió de manera natural. Entonces yo diría, Luis, recorran su proceso. Si no entienden algo, pregunten, investiguen como lo estás haciendo, cuestionen, y en esas conversaciones, con mente abierta, buscando profundizar,
no quedarse en las respuestas inmediatas o en los lugares comunes, escuchándose, sintiéndose, percibiéndose. Hay muchas realidades que no emergen de manera inmediata en las organizaciones convencionales. Entonces, este proceso de transformación evolutiva, no nos desligamos de muchas cosas que son convencionales. Entonces, como que se ocultan ciertas emociones, pensamientos, actitudes. Entonces, cuando planteamos preguntas y abrimos espacios psicológicamente seguros para que las personas se expresen, empiezan a emerger muchas cosas que nos dan luces para resolver estas inquietudes. Oye, ¿presupuesto o no presupuesto? Pues vamos viendo KPIs o de dónde, quién pone los KPIs y para qué se ponen. Y se va madurando, las personas maduran, los equipos maduran, la organización madura. Pues digo, ahorita que comentas eso, pues me queda claro que estoy en una etapa, pues sí, ¿no? Inicial de este proceso. Espero que pronto pueda llegar a esa madurez, ¿no? Porque pues es difícil llegar a esa madurez, ¿no? Sin haber soltado, ¿no? Creo que el mejor parámetro es haber soltado y que se cumpla esa madurez de sobre todo el tema de los indicadores, porque pues al final, pues los dueños de la propiedad, como cualquier empresa, pues pide una rentabilidad del capital, ¿no? Entonces, pues de ahí viene todo, ¿no? Desde ahí viene la cascada de cómo le garantizamos el dividendo esperado a los accionistas, que, ¿no? Con el riesgo que tienen de tener su dinero aquí con nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, digo, eran de las cosas que me llaman mucha atención. También el tema de transparentar la información. Hoy, pues prácticamente nada más lo hemos hecho al tema de los socios y obviamente pues al área de finanzas, porque pues es el que construye todo el tema de la información y estamos en ese proceso en un café ahí Pancho me compartía pues cómo funcionaba el reparto del pastel en su empresa pues me hizo mucho sentido que al final pues sí se fija, ¿no? Sí se fija un porcentaje para compartir al resto de la organización, que cuando leí, ¿no? Cuando leí el libro, pues decía, ¿cómo le hacen, no? ¿Cómo le hacen para repartir y transparentar toda la información? Porque pues hay mucha información financiera que por un tema de seguridad es delicada, ¿no? Entonces, pues también ahí estamos, ¿no? Estamos haciendo nuestros pininos en el tema de la transparencia de la información, que yo creo en particular que a mí me ha ayudado porque la fusión me ha obligado sí o sí a transparentar la información, porque los socios sí o sí, pues quieren saber al menos cada mes cómo nos fue y cuánto entró y cuánto salió y cuánto toca, ¿va? Entonces, pues eso ha sido un proceso que antes que era una empresa familiar, pues todo caía, ¿no? Todo caía a la misma bolsa y hoy que hay otros jugadores, pues no, nos hemos formalizado en esa etapa y creo yo que después de 6 meses que llevamos en el tema de la fusión, al menos nunca hemos tenido un tema de lana, ¿no? En la mesa y eso yo creo que es el mejor indicador de que el que no lleva el control, que es mi socio, pues está tranquilo por cómo se le ha informado, cómo se ha manejado el dinero. Y otra de las cosas que también a mí en lo particular me costó mucho trabajo es soltar el control. Una de las cosas que la fusión me pidió es que el tema de bancos lo llevara un externo, que es nuestro gerente financiero, obviamente supervisado por mí. Pues todas las operaciones tienen que estar autorizadas, ¿no? Por el tema de los socios, pero soltar el control no está fácil, digo, cuando es la primera vez se siente uno medio raro, medio incómodo, pero ya que lo soltaste dices que a toda madre que lo solté, porque pues es quincena y ya lo solté, es fin de mes y ya lo solté, y si yo no estoy, no pasa nada.
nomás le doy visto bueno en un WhatsApp a todas las transferencias que se tienen que hacer, si no, no pasan. Entonces, uno a veces se va haciendo, ¿no? Se cree necesario dentro de la organización y te empiezas a dar cuenta que cuando empiezas a soltar todo empieza a funcionar mejor y cada vez el tema del tiempo, que es lo más valioso que creo yo que tenemos todos, pues empiezas a tener para focalizarlo en otras cosas que generan mucho más valor a la organización que hacer pues temas operativos, ¿no? Y claro, yo creo que en el tema de la transparencia tiene que ver con esa confianza, con ese tema y sobre todo hasta dónde gradualmente lo vas haciendo y con qué impacto, ¿verdad? Cuando, pues por ejemplo en el campo que nosotros estamos, nos cuesta mucho trabajo por tema de seguridad también. Manejamos porcentajes y al final la gente sabe si hay dinero o no hay dinero. O sea, la gente sabe cómo van las cosas. Entonces, no es, pareciera un tema oculto, pero la gente sabe, ¿no? Entonces, yo creo que en eso eh, también es un tema gradual. Vas viendo en dónde realmente está. Pues finanzas por default lo tiene, pero ventas en dónde, o sea, vale la pena o no vale la pena, qué va a impactar, para qué lo vas a transparentar, cuál sería el propósito de abrirlo, ¿no? Y el miedo de los socios, ¿no? Y poder encontrarse con eso. Toño. Sí, quería comentarte, Luis, que el tema de la autogestión, la experiencia de la autogestión no es una experiencia de tienes que ser así o asá, tienes que transparentar, ¿no? Yo creo que es un tema que surge del interior de las personas, es un tema de libertad, es un tema de búsqueda de la plenitud y en este proceso tienes que sentirte honestamente cómodo. Si no te sientes cómodo transparentando las finanzas, si no te sientes cómodo soltando el control de un área o de un tema, hay que volver y hay que preguntarnos y hay que conversar y hay que eh, crecer como personas y entonces sí ir implementando prácticas. Pero eso quería compartirte. No tienes que, Luis. Y las organizaciones que quieran, que aspiren a ser uh, TIL o autogestionadas o liberadas, no tienen que cumplir con una serie de requisitos. Son organizaciones, son personas, son equipos que buscan un entorno humano donde puedan desarrollarse plenamente o más plenamente posible. Entonces, a sentirse cómodo, Luis, a seguir un proceso a tu ritmo, a tus tiempos, el camino es tuyo, el camino es de los socios y el camino es de la organización. Entonces ahí tienen que estar como muy con una capacidad de observación para ver también a las personas. También hay personas que se sienten un poquito invadidas o se desconciertan de inicio cuando les dicen, pues tú qué vas a decidir. O cuando les preguntan, se sacan, les piden su opinión, pues se sacan de onda. Entonces están en su proceso y cada quien lleva su ritmo, su etapa en este camino de desarrollo humano y de desarrollo organizacional. Entonces, una de las competencias o de las responsabilidades más importantes de un director y de un empresario es saber observar y identificar el momento de las personas y el momento de la organización para poder dar los siguientes pasos. Bien, me gustaría ir como cerrando este conversar, esta mesa, que con qué nos vamos, Luis, compártenos, con qué te quedas y si llegaste igual o más enredado, porque el propósito de esta mesa redonda es precisamente esta invitación a los empresarios con esa inquietud que ustedes ya, yo diría que ya van en camino, no están menos cero, creo que han ido avanzando con su cultura,
Yo creo que para mí es como ir cerrando estas cosas y aterrizándolas, que al final la autogestión para mí es un laboratorio. Como bien dice Antonio, vas ahí observando y viendo, y como bien han hecho pasos como soltar las finanzas, la tesorería, pues eso te da una libertad y te da un aire que ya lo viviste y que creo que les ha ido, pero al final una organización puede llegar de esta manera a cumplir los resultados que ustedes están esperando, ¿no? Eh, y eso yo creo que es un estilo único de cada quien, así que me gustaría ahí como escuchar ya al final y también los comentarios de Toño. Gracias, Pancho. A ver, ¿con qué me voy después de esta sesión? Es que estoy en el proceso, ¿no? Que estoy ahí en el camino. Obviamente hemos implementado aquellas cosas que nos dan confianza implementar, que nos sentimos cómodos implementar, y por eso creo que el proceso de autogestión es único, porque es un arte, porque cada empresa es distinta y cada empresa, pues, ¿no? La dirige personas, y pues que sean iguales es imposible. Yo te diría, hoy por hoy, lo que sí hemos hecho nos ha dado mucha tranquilidad, ¿no? Nos estamos dando cuenta que sí podemos ir soltando muchas cosas que creíamos que no lo íbamos a hacer tan rápido. Porque después de 6 meses, si hacemos no, si hacemos un estudio, pues ya estamos buscando nuestros reemplazos. Imagínate, llevamos 6 meses, nos pusimos 10 años y ya estamos buscando nuestros reemplazos. Pues creo que vamos muy, o queremos hacerlo muy acelerado, el tema de hacer una empresa institucional, porque lo que queremos, el siguiente paso es salir a invitar socios. Y yo creo que para traer un nuevo socio que no ha vivido este proceso, lo más importante va a ser que se sienta cómodo y que se sienta confiable, ¿no? Es que exista un nivel de alta confiabilidad dentro de la empresa, que a la hora que les enseñemos cómo operamos la empresa, él diga, oye, pues está toda la información que yo necesito, tengo la información en CRM en tiempo real, cómo va la empresa, me queda claro que la opera un profesional, no está ninguno de los socios, no hay intereses, no hay conflicto de intereses de que los socios quieran jugar dos roles de una posesión de ejecutivo y los sueldos y los ingresos, porque a veces eso cuando invita socios, pues el tema de la lana es la lana, ¿no? Y cuando no transparentas la lana y cuando juegas roles en conflicto, pues creo que es muy complicado, y por eso creo yo que queremos meter el acelerador para salirnos de la operación de la empresa, porque el éxito de este proyecto va a ser en la medida que invitemos más socios y poder tener mayor presencia a nivel nacional. Y creemos que en la medida que lo podamos ir ejecutando más rápido, todas las tomas de decisiones que estén consensadas y que estén por escrito el proceso, porque también otra de las cosas que estamos haciendo es que esté por escrito todos los procesos, que es un chorro de chamba, ¿no? Creo que va a ser mucho más sencillo que podamos escalar la empresa, ¿no? Entonces, digo, me siento muy contento hoy con los pequeños pasos que hemos dado. Sí siento que estamos en una etapa inicial, ¿no? Pero hoy las cosas que hemos soltado nos han dado mucha tranquilidad, mucha transparencia, y pues ahí vamos en el camino, ¿no? Seguramente cada cosa que queramos hacer nuevo, pues seguramente lo seguiremos peloteando con los que van un poquito adelante nosotros y compartir su experiencia para tropicalizarla y poderla aterrizar lo más fácil, ¿no? Lo más fácil y ágil posible, y que los que formamos parte de la organización pues tampoco no vean que las cosas, ¿no?, están de un lado a otro, sino que todo va alineado al propósito
que se marcó desde un inicio, ¿no? Entonces, con eso me voy, Pancho, y con eso me voy, Toño, ¿no? De esta sesión de mi lado. Toño, ¿cómo te vas? Bueno, además de agradecido contigo, Pancho, y contigo, Luis Fernando, quiero felicitarte por esta experiencia que nos compartes. Se necesita valor para abrirse, Luis Fernando, y abrir la empresa y abrir su experiencia en estos espacios. Entonces, felicidades por el valor que tienes de compartir. Y creo que esto va a servir para que muchos empresarios, yo veo en los espacios que tengo de diálogo con ellos, veo muchas inquietudes, muchas insatisfacciones, muchos deseos de salirse de lo convencional y encontrar caminos, respuestas a sus inquietudes. Y creo que esto que nos compartes, Luis Fernando, es muy valioso en ese sentido. Va a abrir muchas posibilidades, va a clarificar muchas dudas de muchos empresarios que están queriendo hacer las cosas distintas, humanizar su empresa. Las empresas son espacios humanos, y como espacios humanos están hechas por personas, y las personas buscan ser plenas y buscan dar lo mejor de sí. Entonces, este proceso en el que estás, Luis Fernando, creo que va a tocar muchas vidas. En primer lugar, la vida de ustedes como socios, y la vida de sus colaboradores. Entonces, felicidades, y muy agradecido, Pancho, por el espacio, la invitación y el buen conversar. Qué bien, y hacemos un gran cierre que la verdad me sorprendiste, Luis. Pensé que estás más, no voy a decir retrasado, pero creo que están haciendo un excelente trabajo. Lo respeto, te admiro y me da mucho gusto haberlo escuchado todavía más profundo, y gracias por compartir y ser transparente también con nosotros. Así que pues nos estaremos viendo para la próxima. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Gracias, un abrazo a ambos. Dale, bye.